Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramolán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Estamos hablando de notas nacionales. Ok, vamos a iniciar con Luis Miranda y las delicias del poder. Pues esta semana Luis Miranda hace un infortunado comentario en una comparecencia que tiene como secretario de Desarrollo Social. Y lo hace de manera reactiva. El fulano se enardece, se enoja, ¿no? Porque está enojado. Él está haciendo una declaración y hace una declaración muy torpe sobre la pobreza, cómo se mide la pobreza, qué es la pobreza. No tenía dominio de las estadísticas, no tenía dominio de los conceptos, y una diputada le hace el comentario. Me parece que es del PRD, ¿no? Es del PRD. Si usted se tiene que poner a estudiar, es evidente que no sabe qué está diciendo. El hombre se enoja y dice, lo que tengo que ponerme a estudiar es psiquiatría, sí, porque no la entiende usted, ¿no? Claro. Entonces la llamo loca, la llamo torpe o la llamo cualquier otra cosa. No, y evidentemente el torpecel porque debió haber ido preparado para este tipo de condiciones y no esperar que cualquier tipo de comentario que hiciera se tomara por positivo. O sea, no todos los legisladores son necesariamente ignorantes. Si hay un grueso muy importante de ellos, no quiere decir que todos. Y hay algunos que tienen bastantes conocimientos sobre N cantidad de cosas, ¿no? Entonces le pegaron, y lo que decíamos con Gerardo es que esto ha pasado, no solamente con él, ha pasado con el presidente de la República y ha pasado con otros personeros, y la pregunta es, bueno, ¿en manos de quién está el ejercicio público? Efectivamente. Y sobre todo cuando se trata finalmente esto es política, ¿no? Y el político debe tener la piel lo suficientemente gruesa. Claro, y buscar ciertas condiciones de discreción, de mesura, inclusive de diplomacia, como para haber dicho, coincidir con ella y decirle, bueno, a lo mejor no estoy enteramente empapado en esto, conozco lo que tiene que ver esta función a nivel de la pobreza, pero bueno, hay muchas interpretaciones, no sé, pudo haber buscado alguna tangente. Se la pudo haber revirado incluso, porque ella fue agresiva primero. O sea, decirle que no sabe y que tenía que ponerse a estudiar fue corto de decirle pendejo. O sea, podía en un momento dado haberla revirado. Bueno, le dijo por su nombre, ¿no? También. Hay un artículo muy astuto. Recuerden a Nuño, cuando no le pudo decir nada, era una niñita como de unos 9 o 10 años que también le dijo cómo se acentuaba una palabra, ¿no? Se dice leer, no leer. Hay un dato ahí interesante en el proceso sobre Luis Miranda, y que sus únicas cualidades son finalmente ser compadre de Peña Nieto. Y que ese es el único motivo por el que el hombre es secretario de Estado en este momento. Eso, más el hecho de haberse tragado los primeros 4 años a la sombra de Osorio Chong. Que recordemos que Luis Miranda fue el subsecretario de la Secretaría del Interior. Bueno, la moraleja de esta historia con respecto a la clase política creo que la dio Mario Benedetti cuando hablaba de las formas geométricas, criticando algunos usos de formas geométricas, y dijo, jamás en la vida caigas en un círculo vicioso, nunca tengas un triángulo amoroso y evita las cabezas cuadradas, ¿no? Aumento del salario mínimo sugerido por la Coparmex, empresarios y los mandos del Distrito Federal. Casi me cagué cuando leí la nota en términos de la neta. Nunca hubiera podido esperar algo así, pero alguien les dijo a estos niñitos que el ciclo económico inicia en el consumo según Friedman y que por ahí las cosas debían caminar, ¿no? Efectivamente. Milton Friedman estaría orgulloso. Sí. La propuesta, se supone que son estos los hacedores del neoliberalismo, ¿no? Efectivamente. Aquí vamos a llamarle la propuesta, si así le quieren llamar, es que en el 2017 hay un aumento de prácticamente el 18, casi el 20% del salario real, y que estemos hablando de 102, 105 pesos de salario mínimo en toda la República Mexicana. Sí, bueno, yo no soy economista, habría que ver cómo se juega esto con la depreciación del salario, lo que hemos tenido con respecto a las condiciones de inflación, mis clases de economía de la universidad, de ahorro forzoso y ahorro voluntario. Exacto. No sé, entonces habría que ponderar qué efectos va a tener esto, ¿no? Finalmente. Casi inmediatamente lo que se genera es inflación. Sí, es lo que le está pasando a todo el mundo por la mente. O sea, lo que va a ocurrir es, si efectivamente logran aumentar el salario, entonces la gente va a gastar más, pero el dinero va a caer en los bolsillos de los de siempre. Y entonces va a haber una acaparación de capital hasta cierto punto, un capital que no se reinvierte de manera inmediata. No necesariamente. Ajá. Y cuando eso ocurre, el Banco de México se ve obligado a crear más dinero.
lo que aumenta, por supuesto, la inflación, reduce el valor del circulante y al mismo tiempo genera condiciones de desempleo, porque un patrón enorme no le afecta tanto un aumento de este tamaño, pero un patrón pequeño, una mediana, micro, pequeña empresa, se ve verdaderamente afectada. Claro. Ahora, en esta organización leía que hay 36,000 empresarios. Efectivamente. México, ¿no? Habría que ver el calado de todos. Sí, efectivamente. Sería interesante ver eso. Enrique Peña Nieto y el blindaje a la gaviota. Después del fiasco... Sí, fue lindo el día de ayer verlo cuando decía no, que la violencia contra la mujer, que hay que acabar con el machismo, ¿no? Dijo una frase así como para engalanar en bronce. Claro, algo así como paren al machismo, deténganlo, no sé. Eso fue, la verdad fue bonito, ¿no? Yo no sé si las que estaban ahí creían la historia, pero bueno. Muy seleccionado tiene su foro Peña. Pues ahorita el blindaje a la gaviota es que corren las malas lenguas, que a la gaviota se le tiene prohibido hablar en público, en cualquier red social, en cualquier foro, en cualquier telenovela, aparecer en nada. La gaviota puede salir en eventos oficiales, sacarse la foto y callarse el hocico. Y lo que vi denodadamente, no sé si las imágenes me traicionaron, pero vi que apareció en varios eventos, sí, con él, sí, con él, porque había estado un poquito relegada, un poquito agazapada, y de repente aparecen 3, 4 eventos, así la veo, y me pareció interesante. Inclusive cuando va a la cuestión de la APEC, va con ella y se ve que la reciben y todo este protocolo, ¿no? Pero ahora la cuestión es, apareces pero no hablas. Exactamente. Está blindada de todo, no puede aparecer en revistas. Calladita te ves más bonita. No puede hacer nada, la mujer está totalmente cerrada. ¿Y por qué pasó algo? Aparentemente, si Peña tiene el 26% de aprobación, la gaviota está en los dígitos simples. O sea, finalmente, en este punto, el mexicano promedio detesta a Peña Nieto, pero detesta a la gaviota un poco más. Sí, lo que hay que decir que hay que ponderar el porcentaje de aprobación del presidente de la República. Esto no había pasado históricamente en México. No. Es decir, han habido sexenios impugnados, pero este sexenio es particularmente impugnada la figura del Ejecutivo. No, y nos pone sobre relieve que finalmente no existe una figura en la cual el gobierno de México el pueblo de México pudiera retirar el mandato a un mal gobernante. No a nivel presidencias municipales, no a nivel gubernaturas, no a nivel presidencia de la República. No creo que pase. O sea, simple y sencillamente no hay cómo retirarle el mandato. La única lógica que existe o que impera en México es un mal gobierno es, pues lástima, van a ser tus 3 años de mal gobierno, tus 6 años de mal gobierno, pero no hay nada que hacer. Ahora, si ustedes han sido un poquito observadores, estamos viendo, ahora que utilizó la palabra blindaje, Gerardo, estamos viendo blindajes de administración y administración. Sí. O sea, si bien es cierto, le pegaron a 3 fulanos, no quiere decir que todas las demás administraciones se están comportando de la misma forma. No, y finalmente ahorita se empiezan a amarrar, hay despachos y consultorías que empiezan a hacer autoauditarse claro. Los estados, sí. Para tratar de dejar lo más transparente que posible o más limpiamente sus trazas. No, y los fulanos te dicen, ¿sabe qué? Tienes que cargar aquí, tienes que cargar acá y lo arquean. Exactamente, sí, es un arqueo de queja lo que están haciendo. Porque ahorita en este punto pues es increíble que las figuras más buscadas en México no sean narcotraficantes, ni terroristas, ni alguien que mató a 16 estudiantes en México Toluca. Es el exgobernador. Son exgobernadores. O sea, está Yarrington, está Duarte, próximamente probablemente Borge. O sea, estamos hablando, porque esto es la antesala de hasta que a alguien se le ocurra hacer la acusación de Borge. O sea, vendió 9,000 hectáreas de tierra protegida en su estado. Lucró con quién sabe qué cantidad de negocios turbios, gastó $51 millones en aviones. El querido Padres. O sea, y luego está Guillermo Padres, que ya está sujeto a proceso, ya está con formal prisión. Entonces, estamos hablando de que ahora es la cacería de los gobernadores. Claro, y no por ser culero, pero me acuerdo bien que el querido ex regente de la Ciudad de México, ex gobernador Espinosa Villarreal, por ahí tiene un juicio y todavía no hemos sabido absolutamente nada. Ni sabremos nada. Y de don Andrés Granier, que no se nos olvida tampoco. Que está guardadito en una cárcel en Tabasco. Ahí.
O sea, pero estamos hablando de esto es algo que es Vox Populi. Todos sabemos que los gobernadores se roban fortunas enteras, actúan como virreyes, no les rinden cuentas a nadie, y solo algunos, porque el momento político es óptimo, finalmente son llevados a la justicia. Ahora, la que está quejada, que está evidentemente con arraigo domiciliario, es doña Elba Ester, y ya se chutó 2 años, 3 años. 4 años. Elba Ester es encarcelada en finales de enero de 2013. Inmediatamente haya entrado Peña Nieto. Tenía hace 50 días en gobierno cuando esta mujer es detenida. Y ahí las malas lenguas fueron que finalmente a Elba Ester se le ofreció hacer un pacto con el Estado, hacer un pacto con el PRI, no lo quiso hacer y lo siguiente fue meterla a la cárcel. Claro. El panismo está rampante. Esta semana se publica una carta de cerca de 125,000 millones que hay perdidos por ahí del gobierno de Puebla, que se llevó aparentemente Moreno Valle. Moreno Valle ordenó... ¿Qué quiere ser presidente? ¿Qué quiere ser presidente? Moreno Valle le pide al periódico Reforma y al Universal que se retracten de la nota porque no tiene ningún indicio. Y entonces, aunque ninguno de los dos se redactó, sí publicaron la carta de él, que acusa que finalmente él nunca hizo uso de recursos de procedencia ilícita, ni desfalcó a nadie, y etcétera, etcétera. Moreno Valle cae en las preferencias del panismo y los que se recolocan, por así decirlo, es Anaya, que empieza a hacer un pacto con la que fuera secretaria de Educación Pública y candidata a la presidencia de la República, doña Josefina Vázquez Mota. Y ahorita Vázquez Mota está pegada con Anaya. La otra cosa turbia es que Josefina Vázquez Mota recibió cerca de 1,000 millones de pesos para hacer sus proyectos de gestión educativa. Yo creo que si todo apunta como debe apuntar, no creo que Anaya le pueda rivalizar la nominación a Margarita. O sea, yo creo que Margarita va a tener la nominación. Y sabes que la nominación de Margarita prácticamente anula el panismo, menos que se alíe con el PRD. Este es un país de machos, es un país muy machista. Yo creo que se va a aliar con PRD, ya lo vimos en las intermedias y les dio resultado, ¿no? Finalmente les dio resultado. Entonces es probable que PRD, que es cuarta fuerza actualmente, vaya en alianza con PAN. Y aquí lo interesante va a ser si López Obrador con Morena va a tener la fuerza como para cambiar precisamente la correlación de las mismas y llegar a la presidencia de la República, y qué tanto va a dar la pelea el candidato que vaya a ser de PRI, ¿no? Que en este caso todo apunta a que el candidato puede ser Osorio, ¿no? Entonces habría que ver qué tanto va a dar la pelea la estructura priista frente a esto cuando este sexenio se ha ido erosionando, ¿no? Entonces no le favorece en apariencia, no le favorece el trayecto hacia el sufragio, pero después de lo que pasó con Trump, que ahora los analistas le llaman verdad a posteriori, señalan que que ahora lo que permea es la afectividad y no necesariamente la razón, ¿no? Entonces, en determinado momento nos podríamos desayunar con la noticia de que el nuevo presidente de la República es Miguel Osorio. Eso es correcto. Jorge Luis Preciado se reunió esta semana con la NRA, esto es la National Rifle Association. La NRA es, como lo hemos discutido en varias ocasiones, es el heredero del Ku Klux Klan, es prácticamente una de las primeras o más antiguas asociaciones civiles en Estados Unidos. Fue una asociación que promueve el uso responsable de las armas como deporte, pero ha hecho prácticamente un insulto de la segunda enmienda de Estados Unidos. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que cualquier persona puede poseer armas, eso es todo lo que dice la enmienda, para defender la nación contra fuerzas invasoras, etcétera, etcétera. En esa frase, puede poseer armas, Estados Unidos se ha vuelto completamente loco. Recordemos que 8 de los 10 principales fabricantes de armas en el mundo están en Estados Unidos, y que prácticamente hay 125 a 140 millones de armas en Estados Unidos, entre la población civil. Entonces la NRA es una organización tremendamente grande que promueve torneos, encuentros, cursos, etcétera, pero que también está presente en cada tiroteo, desde que murió un niño de 6 años porque un compañerito llevó una pistola, hasta la masacre de Columbine, hasta lo que se te puede ocurrir, siempre está ahí la NRA.
Entonces, esta NRA, que ha sido un lobbyist o un cabildero de derecho a poseer armas, se reúne con Jorge Luis Preciado, que había sugerido la aportación de armas. Aportación universal de armas. Claro, inclusive en tu vehículo, en tu negocio, en cualquier lado. Persona, donde quieras. Entonces es interesante porque Preciado, unas semanas antes, hizo el comentario de que lo que México necesita es una disciplina tipo Filipinas. Y para el que no esté muy enterado de cómo está la jugada en Filipinas estamos hablando de uno de los países sí más seguros del mundo, definitivamente, pero también es uno de los países con el más alto número de ejecuciones estatales. Es decir, hay cero tolerancia y esa cero tolerancia se traduce en fusilamientos sumarios. Y es algo muy grave, ¿no? Jugar con esto. Sí, yo lo que me preguntaría, que siempre hemos dudado de la tingencia de la pericia de la justicia en México, si existiese una cosa como en Filipinas, puta, a lo mejor todos vamos al paredón. O sea, si así están las cosas, o sea, aquí todos somos culpables hasta que se prueba lo contrario. No somos muy peligroso este asunto. No, y este tipo es virulento, es un panista, por cierto, sí. Y es súper virulento en esto, y no cayó bien esto de la laxitud de una posible ley de armas, ¿no? De modificar la ley de armas, ¿no? No, y finalmente también ya tiene apoyo de los grupos de deportistas en México. Sí, lo creo. O sea, ya casi todos los deportistas que siempre han querido esto ya están detrás de Jorge Luis Preciado. Preciado ya tiene el número de firmas como para intentar la reforma, una consulta ciudadana, que va a ser interesante porque las 3 o 4 intentos que se han hecho de consulta ciudadana a nivel nacional, todos han resultado a favor del Estado y a favor de mantener el status quo. Claro, o cuando han pasado leyes ciudadanas como la 3 de 3, después se filtran de tal modo que no necesariamente llegan. Entonces a lo mejor con este fulano pasaría lo mismo, ¿no? Exactamente. Pero no deja de ser preocupante. Efectivamente. Bueno, como última nota, esta semana promueve, más bien da a conocer el IMSS en cifras oficiales, que 37% de los embarazos en México son de mujeres menores de 18 años. ¿Qué tan menores? Bueno, lo irónico es que de ese 37% de ese universo, más de la mitad son mujeres de menos de 14 años. Sí, yo pido perdón, nunca pregunto la edad, ¿no? Habitualmente. Lo que es verdaderamente grave es que esto trae secuelas en todos los aspectos, ¿no? Secuelas de salud, secuelas psicológicas. Estamos hablando de chicos que crecen en hogares totalmente disfuncionales desde el inicio. Y bueno, esto es un problema de salud y creo o insisto que es un problema de educación. Claro. Pero simple y sencillamente no se está atacando. Entonces, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud debían crear una estrategia en la cual no solamente se hubiera concientización, sino que hubiera finalmente esta provisión de anticonceptivos, de cultura sobre el anticonceptivo, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, con eso esta semana me topé lamentablemente con una ex alumna mía que alguna vez tuvo un desencuentro, es decir, quedó embarazada, se arregló el asunto por vía de aborto y ahora otra vez está embarazada, ¿no? Y con el mismo fulano y la misma tristeza. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no prevenimos de alguna forma, no? Es increíble. Claro, porque después los papás pagan la culpa, o sea, se convierten en padres sustitutos y habitualmente asumen una responsabilidad que los hijos no pueden absorber, ¿no? No, pero ya una segunda ocasión, bueno. Sí, no, yo le dije, si vas a salir a pasear, sal con impermeable, pero no me hizo caso. Es una verdadera grosería. Bueno, y tienes que... Y si ustedes vieran la carita llorando, realmente conmueve, pero ¿qué se puede hacer? Pues sí, desgarradora imagen, pero pues sí, puta no se la quitas, o sea, eso es terrible. Yo no digo que no... Mira, había un ginecólogo que es buen amigo, Roque Licona. El doctor Roque Licona decía... Se me hace conocido. Decía que una mexicana tiene relaciones sexuales a diferencia de una europea, y si la europea ella misma trae el preservativo, se lo pone al fulano, o trae un preservativo para ella, ¿no? O uno para ella, uno para los dos, o está en la pastilla, o lo que tú gustes, pero tiene ya ella un plan. Entonces terminando voltea y dice, oye, pues nos fumamos un cigarro, qué bien estuvo, ¿cuándo lo volvemos a hacer? Y dice que la mexicana tiene relaciones, voltea a ver al tipo con el que se acaba de acostar y le dice, dime por favor que no estoy embarazada. Entonces eso significa que la mexicana ni tiene un plan ni lleva condón. Ni está en control de su propia sexualidad, ¿no?
Decía Octavio Paz, la mujer es respuesta a una pregunta que nadie formuló. Y la duda más grande de mi existencia. Y si eso es cierto, y si en un momento dado la mujer finalmente se activa reactivamente, entonces sí tenemos un problema en la forma en la que estamos criando a las mujeres en este país. Sí, bueno, a ver, con esto no queremos decir yo que Gerardo no es machista como yo, no se nos nota. No somos. Entonces, no, claro, la culpa no la tiene la mujer necesariamente, o sea, ni culpabilizar a nadie, pero las responsabilidades son compartidas, claro. y nadie asumimos mucho la responsabilidad. Ese es un problema de cultura aquí importante, ¿no? Sí, esto finalmente se traduce en problemas a la postre, ¿no? Porque mientras más joven sea la madre del niño, pues es más alta la probabilidad de que esta persona no tenga un parto normal. Ya vivimos de muchos alimentos procesados que causan problemas reales en el desarrollo de un producto, de un niño. No, bueno, y a mí me pasaría por la mente, si eres madre prematura, ¿qué tanto, y por ejemplo, y si fue entre niñitos, supongamos de 14, 15 años, el niño tampoco se va a hacer responsable de esto, pues no tiene los argumentos, ¿no? Digo, con esto no lo justifico, pero no tiene los argumentos ni para trabajar, ni para nada, ¿no? O sea, se va a ver presionado, como lo hemos visto muchas veces, por la familia. Eso va a durar 2, 3 años y después va a terminar abortado. Exacto. O sea, el matrimonio, la unión que haya, se va a romper, y ahí habría que ver en el trayecto de vida, que eso también podían analizarse, qué tanto la mujer sobrevivió ante esto, se repuso, hizo una carrera, fue autosuficiente, o sea, y también el hombre, o sea, ¿qué pasó con él? ¿No? Sí. Sería interesante como estudio longitudinal, porque claro, ya hay suficiente información como para echar. Claro, o sea, podemos tener varias pruebas empíricas de qué pasa habitualmente. O sea, la chica que tiene un hijo habitualmente a temprana edad, ¿realmente se vuelve autosuficiente? Sí. ¿Cómo es su vida a nivel afectivo, a nivel emocional, en equilibrios de todos tipos? ¿Y cuál es la vida del claro, hijo, y también qué pasa con esa generación? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué probabilidad de éxito tiene ese niño? Porque eso también habría que realmente planteárselo con frialdad. O sea, es menos probable que ese niño acceda a una buena educación, se coloque en un buen empleo, tenga un trayecto de vida bien ordenado, aceptable, de crecimiento, supere por lo menos a su pobre y medio puta madre. O sea, ¿qué es? Claro, porque, por ejemplo, de repente las propias parejas que son disfuncionales, que se divorcian, ¿no? Habitualmente estas familias que les llaman disfuncionales, también suelen haber condiciones difíciles, o sea, y a lo mejor no fueron concebidos a temprana edad por sus padres, sino que realmente era un hogar formado, y sin embargo suele ser un trayecto difícil, por lo que me han contado. Dicen por ahí las malas lenguas. Una canción, un clásico de 1989, Guns N' Roses, la canción se llama Paradise City, o La Ciudad del Paraíso. Fue sumamente célebre en el momento que sale la canción, le gana un doble disco de platino, una cosa así, a Guns N' Roses. Fue una de las últimas bandas en lograr 1,000 millones con un solo álbum. Interesante, ¿no? 1,000 millones de dólares porque con un solo álbum. No es tan sencillo en la actualidad. Ya no. Estás hablando de uno de los últimos álbumes en ser sacado en LP, en cassette y en disco compacto. Y el disco compacto era una rareza. Ajá. Entonces es interesante porque 2 o 3 años más tarde, los LPs... Oye, ¿cuándo vamos a valer madre? Porque, por ejemplo, hay una transición, pero todavía no bien fraguada, del disco compacto. O sea, yo me estoy preguntando cuándo va a valer madre el disco compacto. Próximamente. Porque si ustedes ven, ahora las memorias USB están dadas para reproducir música, y mucha gente trae la memoria, ¿no? Inclusive la está metiendo ya. Entonces a lo mejor lo próximo es que el disco compacto también pase a caducar. Y se acabó. Claro. Pues que ya no tiene ningún sentido, claro, ¿no? Y las memorias, sí, bueno, todos los que hemos utilizado una, se han dado cuenta que cada vez son más pequeñas también. O sea, antes eran de un tamaño mucho mayor, y ahora son unas cositas, parece un chip, ¿no? Tú puedes meter en una sola memoria del peso de 2 gramos, un equivalente, puedes meter hasta 14,000 canciones. O sea, 14,000 canciones, toda la filmoteca de tu vida. Sí, no te las acabas. Toda la filmoteca de tu vida, más bien la fonoteca de tu vida, sí. En una pastillita de este tamaño. Bueno, y también habría que ver en los dispositivos que hay, las filmotecas, con aparatos muy pequeños, ¿cuánto pueden almacenar? ¿Cuánto le puede quedar al Blu-ray o al DVD? Claro. O
Sí, porque finalmente... Sí, también pueden morir. Recordemos que siempre estamos en la antesala de tecnología de obsolescencia que permite consumo y consumo y consumo y consumo. Véalo con el famoso iPhone, ¿no? Lo que es interesante es cuánto dura, ¿no? Porque finalmente el LP, estamos hablando de algo que se produce a finales de los años 40. Todavía hay. Con los 7 track y de ahí para adelante. Y los últimos LPs en ser producidos a lo mejor a principios de los 2000. Y ahorita es una rareza que encuentres un disco producido en LP. Pero vamos a decir que todavía es posible. El LP dura a lo mejor 80 años. De ahí viene el cassette. El cassette viene a finales de los 70. Y para finales de los 90 ya el cassette es obsoleto. Que era una mierda que se rompía con facilidad. Sí, el estirón y te vienes a acomodar el cassette. Pero bueno, 30 años del cassette. O se calentaba, ¿te acuerdas? Y ya empezaba. Tienes después 30 años del cassette. Y a lo mejor el CD como tal, convencional, inventado en Japón a finales de los 80. ¿Finales de los 80? Sí, finales de los 80. Y 2010, ¿también duró 30 años? Más o menos 30 años, quizá un poco menos. El DVD como tal aparece a finales de los 90 y ya para este 2016, o sea, 15 años más tarde, ya está prácticamente obsoleto. Blu-ray es la tecnología de ahora. Y el Blu-ray estará completamente obsoleto a lo mejor en 5 años más. ¿Y sustituido por qué? Ahora, cabrones, tiene como 4 años o 5 años que le compré el Xbox a mi hijo y ya lo están descontinuando, o sea, eso tampoco me gusta, ¿no? Los aparatos, el Atari dura 20 años, mientras que el Nintendo dura como otros 16, 14 años, y de ahí en adelante van cada vez acortándose más los ciclos de obsolescencia programada finalmente. Entonces es interesante esto. Guns N' Roses, Paradise City, volvemos.